Creo que la primera cosa que tengo que mencionar acerca de este tema es que me encanta ver cómo Dios esconde las pequeñas y las grandes cosas a los ojos de todas las personas. Y la razón por la que lo hace es para que todos puedan ver, aunque no vean, para que las cosas que se hagan de corazón, para santificar sus obras. Y lo más importante, si las personas en pecado vieran su luz, morirían por su propia voluntad. Pero Dios esconde las cosas para tener misericordia de las personas. La Biblia dice en Mateo 11:25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Cosas como la verdadera ubicación del templo de Salomón. ¿Cuál es la importancia de saber la ubicación del templo de Salomón? Es importante porque cuando se construya el tercer templo, el anticristo se sentará sobre el propiciatorio, que es la porquería más grande jamás hecha, y de esa manera empezará la abominación desoladora, cuando él se autoproclame Dios y todas las cabezas de todo aquel que se identifique con Dios sean cortadas. Para empezar a entender dónde está el templo de Salomón, debemos primero entender que hay tres argumentos a revisar. El primero es el geográfico. Seguramente entiendes que cuando el diablo llevó a Jesús al pináculo del templo, lo hizo porque es la zona más alta. Esta zona es sagrada. Asimismo, la zona donde estaban los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo, son las partes más altas del templo. Cuando revisamos la historia nos damos cuenta de que los lugares altos ya eran conocidos por el pueblo de Israel y aún por sus enemigos, por estar más cerca del cielo. Y la parte más alta del monte Moriah no es donde está ubicado actualmente el Domo de la Roca, no señores. La parte más alta corresponde al jardín de la tumba donde nuestro Señor murió y resucitó. Entonces, tenemos que entender que hay tres montes en Jerusalén de suma importancia. El primero es el Monte de los Olivos, que es donde el Señor vendrá por segunda vez y colocará su pie. El segundo es el Monte Moriah, que representa el sacrificio, y el tercero es el Monte de Sión, que representa la restauración, la salvación. Esos tres montes están separados por dos valles, el Valle de Cedrón, que separa el Monte de los Olivos y el Monte Moriah, y el Valle de Tiro-Peón, que separa a Sión de Moriah. Si podemos ver, la parte superior del monte Moriah corresponde al jardín de la tumba. Con Google Earth fácilmente podemos observar la altura que está el jardín de la tumba, que es de 777 metros más o menos, que es la parte más alta del monte Moriah. Y por otro lado, en cambio, el Domo de la Roca construido por los musulmanes está 30 metros más abajo. Ok, pero entonces, seguramente te preguntas por qué los judíos creen que el domo se edificó sobre el lugar santísimo. ¿Por qué ellos creen que allí fue donde Abraham llevó a su hijo a sacrificarlo? Pues ellos creen eso porque cuando Zorobabel construye el segundo templo, lo construye sobre el monte Moriah, pero no sobre la parte más alta. Y esto lo podemos ver en las antiguas murallas de Jerusalén, que dejaron el jardín de la tumba prácticamente afuera de la antigua Jerusalén. Todo para que se cumplieran las escrituras y Cristo fuera el único sacrificio acepto por Dios. Ellos lo hicieron porque no entendieron que ese lugar era el antiguo palacio del rey Salomón y de la princesa de Egipto, una de las muchas a las que Salomón les construyó cuando se apartó de Dios, templos a sus dioses. Nunca Salomón hubiese construido su palacio por encima del nivel del templo. Por el contrario, lo hizo a menor altura y se demoró 13 años construyendo su propio palacio. El número 13 representa el orgullo del hombre que cree que está por encima de Dios. Mientras que se demoró 7 años construyendo el templo de Dios. El 7 es el número perfecto del Señor. Cuando el segundo templo se construye, los judíos ya no tienen ni el arca ni los elementos grandes del templo, pues Jeremías los había escondido antes del saqueo de Egipto y de la destrucción de Babilonia. Qué perfecto que es Dios, ¿cierto? El segundo argumento, que es el arqueológico, que es el que casi me saca lágrimas. Ron Wyatt, que es quien encontró Sodoma y Gomorra y el arca de Noé y el paso del Mar Rojo, fue quien también encontró el arca del pacto y los elementos del templo, y además encontró que estos estaban ubicados bajo tierra, donde Jeremías los había dejado, y que sobre el propiciatorio la sangre de Cristo había descendido cuando se rompió el monte por el terremoto. Y esa es una historia muy larga y muy hermosa que les voy a dejar acá abajo en un link para que la vean, pues si la digo ahora creo que me van a agarrar las lágrimas. Es importante entender que esas cavernas se construyeron para poder mover el agua de su fuente original, que es la parte más alta del monte Moriah, alrededor del monte que es el jardín de la tumba, y este desciende hasta la ciudad de David. Esta agua va por todo el monte por dentro, llenando todos los canales hasta que desciende. Hay personas que equívocamente creen que la ciudad de David contenía el templo, pero ignoran el siguiente argumento que es muy importante, que es el histórico. David compró la era del Jebuseo,
Pero ¿quiénes eran los jebuseos? Ellos habitaban las partes altas de las montañas y libraron una guerra con los hebreos y los hebreos no los pudieron sacar. Por lo tanto es importante entender que si los jebuseos prevalecieron en esta guerra es porque ellos ocupaban las partes más altas del monte, en este caso la parte más alta del monte Moriah, donde Abraham ofreció a su hijo Isaac, el mismo lugar donde Cristo fue crucificado y es el mismo lugar que alguna vez fue el lugar santísimo del templo de Salomón. Y obviamente es fácil entender que David no compraría un terreno que estaba dentro de su propia ciudad y su propia propiedad. Por el contrario, compró el terreno lejos de la ciudad, en la parte más alta del monte. Lo que más me duele en mi corazón es que cuando los judíos encuentren la verdadera localización del templo de Salomón, ignorarán completamente de nuevo, por completo, que allí murió el Señor Jesucristo y por lo tanto le abrirán las puertas al anticristo. Yo anhelo de todo corazón que si tú estás escuchando, que si tú te arrepientes de corazón, porque el tiempo que queda es corto, entonces tú puedas entender todas estas cosas. Es necesario que el que busque a Dios lo haga con más fervor, porque el que no lo ha hecho y el que lo ha rechazado simplemente se burla. Pero el día en que todo esto empiece a suceder, Jesús vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga y sin cosa semejante y sin relación al pecado, porque Jesús vendrá a juzgar. Dios los bendiga.